Mucha atención a esta hora. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, hace un mensaje a la nación tras la aprobación de la Cámara de Diputados del proceso de impeachment contra ella, que ya pasaría al Senado de Brasil. Vamos a escucharla. De una forma absurda, se acusa a alguien por algo, primero, que no es un crimen, y segundo, se acusa y nadie se refiere a cuál es el problema. Yo vi durante toda la noche de ayer todas las intervenciones y no vi una discusión sobre el crimen de responsabilidad, que es la única manera de juzgar a un presidente de la República en Brasil. Esto porque la Constitución así lo prevé. La Constitución prevé que un impeachment es posible, sí, y debemos reconocer que está escrito allí. Pero la Constitución estipula que es necesario la existencia del crimen de responsabilidad para que una persona pueda ser considerada y alejada del cargo de la presidenta de la República después de recibir los votos mayoritarios del pueblo. Yo recibí 54 millones de votos y me siento indignada con la decisión y está la cuestión de la admisibilidad del impeachment. Voy a insistir. Puede parecer que yo estoy insistiendo en una tecla sorda, pero es una tecla muy importante. Es la de la democracia. Yo voy a insistir. No hay ningún crimen de responsabilidad. Los actos por los cuales me acusan fueron ejecutados por otros presidentes de la República antes que yo y no se caracterizaron como actos ilegales o actos criminales. Fueron considerados legales. Por lo tanto, me siento indignada porque hay una injusticia. Es porque a mí se reserva un tratamiento que no se le reservó a nadie más. Los actos de los que me acusan fueron practicados en pareceres técnicos. Ninguno de ellos me beneficiaron personalmente. Son actos, no son actos practicados para que yo me enriquezca indebidamente. Salvo de esta cuestión de los actos, yo salgo de aquí con la conciencia tranquila de que yo practiqué esos actos. Son acciones que son ejecutadas por todos los presidentes de la República en el ejercicio de su cargo. Cuando un presidente hace estos actos administrativos, lo hace con base en toda una cadena de decisiones. Esa cadena implica aspectos técnicos, jurídicos y evaluaciones. Entonces, esta fue la opinión antes de estos actos y luego también a posterior fue la posición de los juristas que fueron consultados. En ese sentido, yo salgo con la conciencia de estos actos. Yo tengo la conciencia tranquila. No lo hice ilegalmente. No lo hice con base en ninguna ilegalidad. Y peor, tengo la certeza de que saben que es así. Todos saben que es así. Todos lo saben. Además de esto, es muy interesante porque no hay contra mí una acusación de desvío de dinero público. No hay contra mí una acusación de enriquecimiento ilícito. Yo fui acusada de tener cuentas en el exterior. Por eso siento que hay una injusticia.
Siento que hay una injusticia, porque aquellos que cometieron actos ilícitos y tienen cuentos en el exterior, presiden la sesión que trata una cuestión tan grave como es la cuestión del impedimento de un presidente de la República. Yo quiero decirles que también siento que hay una injusticia por otro motivo. Por no permitirme que en los últimos 15 meses haya gobernado en un clima de estabilidad política. Vean ustedes que contra mí hicieron tácticas o estrategias sistemáticamente. Cuanto peor, mejor. Esa fue la estrategia. Peor para el gobierno. Mejor para la oposición. Esto se expresa en que en chegaram no ano passado a montar em 140 bilhões, só 5 das pautas bombas. Pautas de más de 5 billones y que en un marco de problemas fiscales inviabilizaba la acción del gobierno. Pautas bombas como essa que está en curso. Como esa que está en curso en este momento. Es un proyecto de decreto. Un PDC, un proyecto de decreto legislativo. Un proyecto de decreto legislativo. Ao transformar a correção que quiere transformar la correção baseada em juros simples provoca rombo el nas finanças presupuesto de los estados en una do país de 300 asignación básica en un país que se gasta 300 a 1.000 millones de reales. sistematicamente Son leyes que consisten en sistemáticamente aquilo de bom que o governo faz. no anunciar lo que el gobierno hace bien, sino Todas as vezes. supeditar todas las veces lo que hacemos o dejamos de hacer. Falta bomba quando También nós sabemos também cuando sabemos em todas as circunstâncias en todas las circunstancias projetos importantes proyectos importantes eram necessários de ser que son votados necesarios para que o Brasil para que Brasil de forma más rápida retome su ou crecimiento. eram postergados ou não eram votados. ¿Eran postergados o no eran votados? Por esta Eu razón, quero dizer para vocês yo quiero decirles que essa é uma situação que es una situación que puede provocar que eu disse para vocês que provoca. lo que dice que provoca una inmensa sensación de injusticia Segundo, uma sensação, y segundo, una sensación de que hay uma violência una violencia en Brasil contra la verdad, contra la democracia contra o Estado. y contra el Estado democrático de derecho. Eu acredito Yo creo que é muito, mas muito ruim para o Brasil. E o mundo veja el mundo que ve a nossa que jovem democracia nuestra joven democracia enfrenta un proceso com essa baixa qualidade. de muy baja calidad, principalmente cuando se trata de la formación de un golpe contra el presidente de la República. Porque si es posible condenar a un presidente de la República sin que tenga cualquier culpabilidad, lo que es posible de hacer contra el ciudadano cualquiera, que es aquel que somos cuando no somos presidente, es decir, lo que es posible hacer con el ciudadano y la ciudadana brasileña, que son en verdad los grandes personajes protagonistas de la historia de la democracia. Entonces, yo quiero recordarles a ustedes cómo es que este proceso se dio y explicar esa sensación de injusticia que tengo. Primero, en el inicio, cada uno de ustedes, de todos los noticieros y diarios, cuando
se acepta el proceso de impeachment, las razones que llevan aceitação dessa a la apertura no son razões fundadas razones necessidade da aceitação. fundadas en la necesidad de la aceptación, sino en una especie de venganza por el hecho de que no hayamos aceptado negociar los votos dentro de la Comisión de Ética. Lembrar disso, vocês Recordemos, ustedes lo publicaron en las noticias. nossa defesa, En nuestra defensa, nosotros no presentamos nada más allá de lo que reportaron las noticias. eu quero dizer Yo que quiero agora, decir que ahora, nesse segundo momento, en este dessa segunda etapa desse segundo momento, en la segunda etapa del proceso, dela também com uma sensação salgo de indignação. de ella con la sensación de indignación por el hecho de que O rosto el rostro na imagem estampado en la imagen que fue transmitida por el mundo es el rostro del desvío de poder, es el rostro del abuso de poder, compromisso de la falta de compromiso con las instituciones y con las prácticas éticas y morales. desculpa pelos étnicas. Disculpen por la palabra étnico, me Quero equivoqué. dizer também Pero quiero decir también, que eu sempre lutei pela democracia. yo siempre luché por la democracia. Acredito na democracia. Yo creo en la democracia y siempre he luchado por ella. E vou continuar lutando. Y voy a continuar luchando por ella. Eu, no passado, En el pasado, minha juventude, en mi juventud, enfrentei por convicção enfrenté por a convicción ditadura. la dictadura. E agora eu também Y ahora enfrento por también, convicção por convicción, golpe de Estado. un golpe de Estado. Golpe de Estado. Un golpe de Estado que no es un golpe tradicional como el de mi juventud, sino infelizmente es el golpe Da tradicional minha maturidade. de mi madurez. Em que El golpe en el que se usa de una manera legal e democrático como si fuera un proceso legal y democrático, perpetrar, talvez, una herramienta para perpetrar el más abominable crimen justiça. contra una persona, que es la injusticia, condenar al inocente. Nenhum governo Ningún gobierno tiene certeza será de esto. legítimo, será governo em que o povo pode se Será un gobierno en el que el pueblo puede reconocerse en él, producto de la democracia, sem sin ser por obra ser do voto por obra secreto, del voto secreto, direto, directo, numa eleição en una convocada elección previamente convocada para esse- previamente para este fin, na qual en la todos cual os cidadãos e as todos los ciudadanos brasileños participan. não se pode No se puede chamar de impeachment llamar uma tentativa a un, de eleição llamar indireta. impeachment a una tentativa de elección indirecta. Esta tentativa de Esta eleição tentativa de elección indirecta se da porque aquellos que quieren acceder al poder no tienen votos para hacerlo. Além disso, Además de esto, acredito creo que es importante reconocer extremamente que es extremadamente inusitado, inusitado, extraño, pero sobre todo estarrecedor es realmente conmovedor que el vicepresidente en el ejercicio de su mandato conspire contra la presidenta abiertamente. Em nenhuma Y democracia do mundo, en ninguna democracia del mundo, una persona fizesse isso seria que hiciera eso sería respetada, a sociedade porque la sociedad humana ela não gosta de traidor. no gusta de los traidores. Ela não gosta de traidor. ¿Por qué a la sociedad no le gustan los traidores? Porque cada uno de nosotros sabe también A injustiça la injusticia y el dolor que se siente cuando se ve la traición en el acto. assim, eu quero Así, dizer para vocês, quiero decirles, da minha parte, de mi parte, para vocês as perguntas. y para recibir las preguntas, E a história el mundo y la observa historia cada observan acto cada praticado acto nesse momento. ejecutado, cometido en este momento. Todos nosotros que vivimos Muito difícil. tiempos son muy difíciles, pero tiempos históricos, Geralmente nos tempos generalmente en los tiempos muy difíciles, história está la historia está presente. Por isso, eu Por quero esto yo quiero decirles que el mundo y la historia nos observa.
ânimo, tengo ánimo, fuerza y coraje suficiente para enfrentar, apesar que com um sentimento de muita tristeza, a pesar del sentimiento de mucha tristeza, esta injusticia, pero también tengo fuerza, ánimo y valentía. No me voy a rendir, no me voy a dejar paralizar por esto, voy a continuar luchando y voy a luchar como lo hice durante toda mi vida, a lo largo de toda mi vida. Yo comencé luchando en una época en la que era muy difícil luchar. Era la época de la dictadura abierta y descarada, en la que se torturaba físicamente y que mataba y quitaba las vidas de personas que son compañeros. O ahora vivimos en una democracia, de alguna forma, estoy viendo mis sueños torturados, a mi derecho torturado. Ahora no van a matar en mí la esperanza, porque yo sé que la democracia es siempre el lado correcto de la historia. Y esto pertenece a la historia de mi país. Centenas, decenas, miles de personas que a lo largo de mi generación, de mi periodo de vida, lucharon por la democracia. Por eso pueden tener la certidumbre de que seguiré luchando y voy a enfrentar todo el proceso. Voy a participar, me voy a defender ante el Senado. Tengo la certeza de que tenemos la oportunidad de defendernos en el Senado, y quiero decirle a los señores de que al contrario de lo que hemos anunciado, no comenzó el fin. Estamos en el inicio de la lucha. Esta lucha será muy larga y demorada. No es simple y exclusivamente una lucha que involucra a mi mandato. Es muy importante para la democracia. Mi mandato no es por mí, sino por los 54 millones de votos que obtuve. Además de esto, es una lucha también de todos los brasileños, incluso de aquellos que critican mi gobierno o que no lo apoyan. Una lucha por la democracia en nuestro país. Sin democracia no hay ni habrá crecimiento económico. Sin democracia no hay ni habrá capacidad de que la gente retome el crecimiento, que haya empleo y que se continúe con las políticas de inclusión social. Casa Familia, Mi Abada, ProUne, FIES, todas las políticas que desarrollamos en los últimos años. Por eso, la democracia será siempre el lado correcto de la historia. Palabra a los señores. Presidente, buena tarde, revista Carta Capital. Tengo dos preguntas. La primera, el factor resentimiento fue determinante en el resultado ayer en el impeachment en la Cámara. Un resentimiento acumulado en los diputados de 5 años de gobierno en relación al patrón de tratamiento hacia el Congreso. ¿Usted se arrepiente de la manera en la que usted lidió con el Congreso en 5 años? Y la segunda pregunta, ¿existe información de que empresarios ya están hablando con diputados para garantizar el quórum? ¿Qué cree usted de la actuación del poder económico en el proceso de impeachment? Bueno, me gustaría decir lo siguiente. Yo creo, no escuché buenos argumentos en la votación de ayer. Yo estuve allí todo el tiempo acompañando esta votación. Vi varios argumentos, generalmente por la familia, por Dios, por varias otras causas. Pero yo no vi concretamente una discusión al respecto del resentimiento. Quiero decirle algo.
Cualquier gobierno puede cometer errores. Ressentimento Ahora, resentimiento, propiamente dicho, também justificativa para nenhum processo. no es la justificación para un proceso de impeachment. No Brasil, temos de Tenemos en Brasil, procurar o debemos procurar, de seriedade maior tener un patrón de seriedad mayor cuando se trata da democracia. de la democracia. Pode haver entre pessoas Resentimiento puede haber entre personas. sentido. Yo me siento resentida con alguien porque alguien no me llamó, no me dio un cumplido. En este caso, Que as razões yo creo que las razones son otras. acho que Creo que tenemos, de hecho, hegemonia muito forte un proceso con una hegemonía muy fuerte del presidente de la Cámara nesse processo, que condujo ese proceso como quiso, a não ser quando nós entramos junto ao Supremo Tribunal Federal e pedimos Nosotros pedimos junto al Tribunal Supremo Federal que se estableciera como era el rito, pero pasando ya a su segunda pregunta, se isso ocorreu, eu si eso ocurrió, yo creo que acho competentes. no son, los órganos competentes tienen que investigar. Tenho certeza Y tenga certeza que en Brasil, mesmo com essas falhas incluso con estas fallas, temos da nossa democracia, ao mesmo tempo nós temos nosotros uma también tenemos institucionalidade una institucionalidad fuerte que houve será investigada. que, bueno, si se comprueba esto, será divulgado y Se explícitamente. houve é lamentável. Si es cierto, es lamentable. Leandro Prazeres, do UOL. Gostaria de fazer duas perguntas. Bueno, me gustaría hacer dos preguntas a la señora. La primera es que Agravamento da crise. usted ve Estuda a possibilidade un agravamiento de la crisis. ¿Usted estaría dispuesta a reducir su mandato y convocar de eleições a junto ao Congresso? nuevas elecciones junto al Congreso? Y la segunda es, usted hizo una comparación entre el periodo en que fue torturada y las tensiones que viene sufriendo en este momento. ¿Es posible comparar algo que fue peor? Sem sombra de dúvida. Sin sombra de duda, la dictadura 1 milhão de vezes. es 1.000.000 de veces peor, Até porque na ditadura porque en la dictadura você que é torturado. usted no es el único que es torturado. Ciudadanos comunes no tienen derecho a nada. No tienen libertad de prensa, no tienen libertad de expresión. Pode reivindicar La persona no puede reivindicar sus derechos por un salario mayor. La dictadura, sem sombra de dúvida. sin sombra de duda, es mucho, A es democracia, el peor de los mundos. citam aquela frase, pode não ser perfeita, La democracia puede no ser perfecta, absolutamente puede no ser absolutamente infalible, pero es mucho mejor, es el mejor régimen que el ser humano construímos ao longo da história. que hemos podido construir a lo largo de la historia. Así que no tiene comparación, yo diría eso. Vamos dizer assim, uma expressão, uma força Es de una expressão. fuerza de Ficar expresión. discutindo quantas vezes é pior. Porque não tem comparação. Bueno, no tiene comparación. São duas coisas. Son dos cosas de naturaleza extremadamente diferentes. Uma violenta sociedade. Una sociedad violenta como todo. En la otra pregunta, Violenta também, mas violenta también, pero yo creo que hay esperanza. Yo creo que mais cedo ou mais tarde, nós más pronto o más tarde nosotros vamos a conseguir impedir que este proceso, sem base legal, sin base legal, praticada por pessoas que ejecutados, são, cometidos na por verdade, personas que son aquellas que deberían estar siendo separadas de sus cargos e investigadas, no Brasil. para que no ocurra más en el A Brasil. primeira pergunta que eu comecei pelo fim, né? Yo comencé por el fin. Vocês tinham direito a 6, agora eu já entendi. Bueno. Virou 12. O mecanismo de fazer mais perguntas. Bom, Bueno. é o que é mesmo? ¿Cuál es la pregunta? Eu acho que todas... Yo creo que Tudo que nós jamais podemos... todo lo que aceitar, nosotros jamás podemos aceptar es que o cumprimento da legalidade, el cumplimiento de la legalidad no se dé en el proceso. todas as outras alternativas você pode avaliar, mas eu não estou avaliando isso agora.
Boa noite, presidente. Leandro Magalhães, da TV Cultura. Presidente, o presidente do Senado informou que a senhora o convidó. Es la presidenta Dilma Rousseff en su primera alocución pública tras la resolución de la Cámara de Diputados de aprobar el impeachment contra ella, que ahora ya llegará al Senado de la República, que tiene 48 horas para conformar una comisión que presentará un informe al respecto. La presidenta ha sido muy puntual en señalar que no se trata de un impeachment porque no hay una acusación de enriquecimiento ilícito y siente que hay una injusticia. Hay que recordar que la Cámara de Diputados acusó a Rousseff de haber cometido maniobras en el presupuesto para pagar los gastos sociales y alcanzar las metas fiscales, y la mandataria hace unos momentos en ese sentido dijo que en todo caso los señalamientos que hacen los que la acusan han sido cometidos por otros presidentes, que contra ella se está desarrollando un movimiento injusto. Es un golpe contra la presidenta, dice Rousseff, porque no hay culpabilidad de ninguno de los cargos que se le imputan. También hizo un puntual señalamiento respecto a que no hay un proceso judicial abierto. Destacó que es un proceso político en su contra. En todo caso, sería un golpe de Estado no tradicional, a su decir. Dice que no es un impeachment, es una tentativa de elección indirecta. También acusó al vicepresidente Michel Temer de estar conspirando contra la presidenta de manera abierta y que no hay ninguna sanción social o sanción ética contra él. También hizo un señalamiento fuerte contra el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cuña, quien es acusado por el desvío de millones de dólares a cuentas de fuera del país, y que en este caso sea él quien paradójicamente ha maniobrado en contra de la presidenta Dilma